La plaza está llena. Un hombre está atado. El corregidor español suplica. ¡No, por favor! ¡Soy un funcionario del rey! Pero nadie lo escucha. Tupac Amaru no tiembla. Lo mira fijo y da la orden. Que lo cuelguen. Soy Natalia Lenzner y esto es Pasado Reescrito, el podcast donde viajamos al pasado para escuchar lo que no siempre nos quisieron contar. Hoy, las rebeliones indígenas en los Andes coloniales, lo que no pudieron conquistar. En 1536, 3 años después de la caída de Cusco, la antigua capital del Imperio Inca, Manco Inca Yupanqui se rebeló contra los conquistadores españoles. Organizó un asedio de 10 meses a la ciudad, que en ese momento estaba bajo control de las tropas de Francisco Pizarro. Miles de guerreros indígenas rodearon Cusco, que no solo era un centro ceremonial, sino también el corazón político y estratégico del Tahuantinsuyo, el imperio que los incas habían organizado en 4 grandes regiones. Durante semanas, los españoles quedaron sitiados, pero finalmente recibieron ayuda militar enviada desde Lima, y Manco Inca tuvo que replegarse al Vilcabamba, donde resistió junto a sus descendientes por casi 40 años. Pero la historia no terminó con Manco Inca. Durante los siglos siguientes, muchas otras rebeliones volvieron a encender la esperanza de un mundo sin colonia. Algunas fueron breves, otras duraron años, pero todas compartieron algo en común: la idea de que la conquista podía ser desafiada. Después de la caída de Vilcabamba, la resistencia indígena no desapareció. Hubo alzamientos locales, huidas a zonas inaccesibles, comunidades enteras que se negaron a ser gobernadas. Pero recién en el siglo XVIII volvería a surgir una figura con fuerza continental. En la selva central del Perú aparece otro nombre: Juan Santos Atahualpa. Es el año 1742. Afirma ser descendiente del Inca y lidera una rebelión espiritual y política. Durante más de 10 años impide el avance español. Nunca fue capturado. Y casi 40 años después, otra chispa enciende la cordillera. José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Tupac Amaru II. Su rebelión será la más grande del siglo XVIII, la más recordada y la más brutalmente castigada. José Gabriel Condorcanqui, descendiente de la nobleza indígena, adoptó el nombre de su antepasado ejecutado, Tupac Amaru. En 1780, cansado de los abusos coloniales, encabezó una rebelión que se expandió como un incendio por los Andes. Todo había empezado con un gesto simbólico. Capturó y ejecutó al corregidor español Antonio de Arriaga en una plaza pública. Ese acto fue más que una venganza, fue un mensaje, un llamado a romper con el orden colonial. Miles de indígenas se unieron, también mestizos, campesinos y hasta algunos criollos. La rebelión creció rápido, demasiado, y por eso fue reprimida con furia. Tupac Amaru fue capturado junto a su familia. Lo obligaron a ver cómo mataban a su esposa, Micaela Bastidas. La golpearon brutalmente, le ataron una soga al cuello y antes de matarla, le cortaron la lengua. Querían silenciarla. También asesinaron a sus hijos, uno por uno frente a él. Micaela no fue un personaje secundario, fue estratega, organizadora, jefa militar. Por eso la castigaron con tanta crueldad. Después intentaron desmembrarlo con caballos. No pudieron, y entonces lo decapitaron. Y su cuerpo fue descuartizado, sus restos enviados a distintas ciudades para sembrar el miedo, porque no fue solo una ejecución, fue un escarmiento, un mensaje, para que nadie más se atreviera. Tupac Amaru no fue solo ejecutado, fue excomulgado.
Y eso no fue un detalle menor, era profundamente católico. Pero la Iglesia lo expulsó por rebelarse contra el poder colonial. No fue condenado solo por la espada, sino también por la cruz. Porque a veces la Iglesia no es solo religión, también es poder. Y el poder elige de qué lado está Dios. Como si Dios tuviera un lado. Tampoco todos los criollos lo apoyaron. Algunos colaboraron con los españoles, porque lo que incomodaba no era la violencia, era que un hombre indígena se pusiera de pie y dijera basta. Aún así, su nombre no desapareció. En Perú, en Bolivia, en Ecuador y hasta en los barrios más olvidados del continente, su nombre volvió. En canciones, en marchas, en revoluciones. Tupac Amaru no es solo pasado, es un símbolo, una advertencia, un eco. Tupac Katari fue otro líder indígena en el Alto Perú. En 1781, un año después de la muerte de Tupac Amaru, organizó un cerco de 5 meses a la ciudad de La Paz. Su compañera, Bartolina Sisa, fue comandante de tropas y también fue capturada y ejecutada. Su cuerpo despedazado, su memoria silenciada, hasta hoy. Y seguro les sorprenda escuchar que 2 mujeres formaron un papel tan importante en estas revoluciones. Micaela Bastidas, Bartolina Sisa, no fueron secundarias, fueron estrategas, líderes, símbolos. Y quizás por eso fueron castigadas con tanta crueldad, porque desafiaron no solo al imperio, sino también al rol que se les había impuesto. Y lo hicieron en voz alta, porque a diferencia del modelo patriarcal europeo, muchas sociedades indígenas prehispánicas eran más integradoras. Existía una organización dual del poder, con roles complementarios entre varones y mujeres. Había curanderas, jefas de comunidad, mujeres con voz propia, pero la colonización trajo una visión distinta. La mujer obediente, invisible, relegada al hogar. Así que cuando Micaela o Bartolina lideraron, no fue contra su cultura, fue contra el poder colonial que intentó silenciarlas. A veces la historia no nos cuenta todo lo que pasó, pero tampoco lo que pudo pasar. ¿Y si Tupac Amaru hubiera triunfado? ¿Y si la independencia hubiera sido liderada por pueblos originarios y no por criollos blancos con apellidos de herencia? ¿Seríamos hoy otra América? Hay quienes invocaron a Tupac Amaru siglos después. En 1965, una guerrilla peruana tomó su nombre. En los años 80 y 90, su figura fue usada por movimientos revolucionarios en toda América Latina. Y en el presente, hasta artistas internacionales lo llevan tatuado, porque no era solo un hombre, era una idea. Después de él vinieron otros. Tupac Katari, Bartolina Sisa, rebeliones en Huánuco, en el Gran Chaco, en los márgenes donde nunca llegó la historia oficial. Todas distintas, pero todas diciendo lo mismo. No aceptamos el olvido. Y si la historia no se borra, entonces persiste, como una cicatriz, como un susurro que vuelve una y otra vez. Porque incluso cuando la olvidamos, sigue ahí, moldea lo que somos. Está en la forma en que hablamos, en lo que creemos, en cómo miramos el mundo. Aunque no seamos conscientes de ello, la historia vive en nosotros. Y en ese silencio que deja lo que no se cuenta, surge una pregunta inevitable. ¿Quién la escribe? ¿Quién decide qué nombres recordar y cuáles enterrar? Gracias por escuchar Pasado Reescrito. Hasta la próxima.